He tenido ocasión de comentar con los colegas que son también plenaristas, algunos de ellos en el Congreso, eh, una cuestión que me parece que es importante, se ha comentado un poquito en la inauguración del Congreso, y es sobre el papel clave que tienen los profesores en formación o los estudiantes que participan en grados o en másteres de especialización de enseñanza de español como lengua extranjera, y que son los que en definitiva van a tomar muy pronto el legado de la generación a la que nosotros pertenecemos. Nuestra generación, en cierto modo, tuvo yo creo que importante tarea también de poner las bases de la especialidad. La enseñanza de español lengua extranjera podríamos decir que tiene no mucho más de 25 años en su concepto de L, digamos, como especialidad académica y profesional. Se origina sobre todo en torno a los años 80, son años muy activos en los que se ponen en marcha en España y en otros países hispanohablantes grados de especialización, se ponen en marcha másteres, se ponen en marcha cursos de posgrado, se ponen en marcha una serie de proyectos que eran pioneros en aquel momento para constituir la especialidad. De todo ello participamos las personas un poco que ahora ya estamos prácticamente dando el relevo a los profesores que se incorporan ahora. Yo creo que estos profesores que vienen ahora, que se están formando, que están participando en esta digamos, formación especializada, tienen acceso ya a un corpus de conocimiento mucho más elaborado, más estructurado. Nosotros, en cierto modo, hicimos una labor muy tentativa, ¿no? Pero ahora ya con 30 años, con 3 décadas ya detrás, ¿no? Creo que podemos afirmar que tenemos una especialidad académica muy consolidada, que tiene un estatus propio dentro del mundo de la universidad, por ejemplo, cosa que no era tan evidente hace 30 años, y dentro de esa especialidad los conocimientos, las habilidades, las actitudes que se desarrollan para los profesores en formación, creo que les dotan de un bagaje particularmente importante en el momento en el que estamos hoy. Y el momento en el que estamos hoy, lo he comentado un poquito también en la presentación, es el cambio de paradigma. Se habla del paradigma plurilingüe y pluricultural, y yo tengo el convencimiento pleno que los profesores de lenguas, profesoras de lenguas, los docentes que se dedican a esta actividad, van a ser agentes del cambio, por decir así, claves para enfrentar un mundo en gran transformación como es el mundo de la globalización. Es un mundo que exige un posicionamiento completamente distinto en muchos aspectos, y en el que el entendimiento intercultural va a ser clave para, digamos, garantizar que las conquistas sociales que hemos podido lograr en las últimas décadas no se echen a perder. Los profesores de idiomas, por la formación que reciben, están acostumbrados a trabajar con el intercambio de culturas, con el contacto de la otredad, es decir, de realidades distintas a las propias, y por lo tanto, desde mi punto de vista, son los digamos, profesionales mejor preparados para poder hacer frente a ese reto de los desafíos de la globalización y del cambio de paradigma hacia un modelo más plurilingüe y pluricultural como el que estamos ahora mismo enfrentando. Desde mi punto de vista, en los años 80 se produce, al menos en el contexto de España, que es donde yo pude vivir aquellos primeros años, que eran para mí mi época formativa, se produjo la recepción del comunicativismo, entonces el enfoque de enseñanza de lenguas dominante, que era el enfoque comunicativo. Se produjo la recepción del enfoque comunicativo en España, en el ámbito hispanohablante en sentido amplio, pero en el caso que yo viví personalmente, los trabajos que se realizaron fueron los de trasladar a los materiales didácticos, a los primeros másteres, a los primeros cursos de posgrado, todo ese enfoque de la lengua como instrumento de comunicación. Eso se hizo, digamos, un poco después que en el resto de países más avanzados, en el caso de didáctica de lenguas en Europa, que ya desde antes de los años 60 y 70 venían ya planteando modelos de este tipo,
pero sin embargo, aunque con un poquito de retraso, a lo largo de la década de los 80 fuimos, yo creo, especialmente productivos a la hora de dar carta de naturaleza a esa recepción del enfoque comunicativo. Y yo creo que ese fue, digamos, la espoleta que nos movió a ser muy activos, ¿no? Que teníamos una conciencia clara de que había un enfoque de la lengua que no era ya el enfoque, digamos, tradicional, que venía de los planteamientos del método audiolingüístico, sino que teníamos que enfocar el aprendizaje y la enseñanza de la lengua desde el punto de vista de la comunicación. Y eso creo que fue el detonante para movilizarnos y plantear toda esta nueva serie de propuestas académicas, curriculares, publicaciones, materiales y manuales de enseñanza inspirados por este enfoque nuevo. Yo creo que fue el factor decisivo. Tengo gran admiración por la obra literaria de Juan José Millás y además soy un seguidor de todas sus crónicas y de la participación en los medios, que está muy presente y que es para todos nosotros un referente extraordinario por su sentido común y por su penetración. Pero no sé si estoy de acuerdo con Juan José Millás. Quizá en el planteamiento superficial sí, por supuesto que una buena construcción del lenguaje es clave para el pensamiento, pero creo que tenemos que entender cuáles son las claves en las que nos estamos desenvolviendo en la globalización. La globalización, la llamada globalización geocultural, se produce o se despliega a lo largo de la década de los 80 como consecuencia del desarrollo exponencial de las tecnologías de la comunicación y de la información, pero es el contexto en el que se produce también un cambio muy importante, que es el paso de la modernidad a la posmodernidad. La modernidad creía en valores, digamos, fuertes de orden, pureza, estabilidad, en cuanto a normalidad, en cuanto a la lengua, y la posmodernidad aporta una visión crítica respecto a esos postulados fuertes y dice que no hay, digamos, un conocimiento universal, generalizable, permanente, sino que todo está mediado por la lengua, por el contexto, por las relaciones sociales, por las actitudes. Es decir, hay un cambio sustancial en cuanto al paradigma del conocimiento que se produce a lo largo de los años 80 en el contexto de la globalización y que sobre todo está en la base de un nuevo mundo, que es el mundo de la globalización, en el que la movilidad, por ejemplo, de las personas, que se activa de forma extraordinaria, el contacto con la otredad, o sea, con la relación con lo otro, el cambio de grupos de pertenencia, grupos de referencia, que se hace muchísimo más ágil, que nos lleva a un planteamiento de un mundo más híbrido y por lo tanto más heteroglósico, en el que los modelos o los estándares, por ejemplo, del hablante nativo, del hablar correcto y tal, empiezan un poco a perder un peso tan grande como el que tenía, digamos, cuando estaban vigentes los postulados de la llamada modernidad. Estamos enfrentándonos a un mundo más complejo, más rico, más dinámico, en el que las tecnologías de la comunicación, las redes sociales, etcétera, están propiciando un tipo de lengua, un tipo de comunicación que es diferente y no es necesariamente más pobre, es diferente. Está basado en unos esquemas conceptuales, en unos planteamientos, en estructuras muy distintas. Lo veo en mis hijos adolescentes, que se desenvuelven con redes sociales en las que, digamos, acceden a vídeos sobre la realidad cotidiana de chicos australianos, de chicos en Asia Pacífico, de chicos, y todo esto está contribuyendo a crear un mundo sobre unas bases completamente diferentes. Entonces tenemos que entender que en ese mundo quizás la pureza, la normalidad, el orden está dejando paso a otro tipo de enfoque, insisto, más heteroglósico, más híbrido, en el que quizá lo que importa más que la pureza del buen español o del buen inglés que puedes hablar, lo que interesa es que seas capaz de rentabilizar tus, digamos, repertorio lingüístico, aunque sea limitado en inglés o en español, seas capaz de utilizarlo de forma eficaz,
para facilitar el entendimiento intercultural. Por lo tanto, esto que no solo lo dice Juan José Millás, lo dicen los académicos, lo dicen muchas personas de este campo, yo creo que, hombre, como frase, como concepto, bueno, no sé si sería discutible, pero si vamos al fondo de lo que está ocurriendo, del paradigma en el que estamos con la globalización, creo que nos asomaríamos a una realidad muy diferente. Una lengua, una cultura, todo este tipo de planteamientos biunívocos, digamos, se van deshaciendo con la posmodernidad y entramos, por lo tanto, en planteamientos distintos y yo diría que más ricos, también más interesantes, que nos permiten ampliar horizontes que antes ni sospechábamos, que nos permiten acceder de forma real, en tiempo, ¿no?, muy corto plazo como te digo, a realidades que están ocurriendo en la otra punta del planeta, y todo esto influye o impacta también en la lengua, en el modelo de lengua, en el tipo de lengua. Entonces yo creo que esto lo están entendiendo y empezando a ver los docentes de lengua, las personas que por su formación, como decía antes, son agentes del cambio, son los que tienen más sensibilidad para percibir digamos, las implicaciones de los cambios que conlleva la globalización y de un poco esta gradual instalación en un mundo híbrido, complejo, pero rico, estimulante, que conlleva otra serie de desafíos, por supuesto. Por ejemplo, en el paradigma de la modernidad planteaba que el hablante nativo era el modelo al que teníamos que aspirar las personas que aprendíamos una lengua extranjera. Y entonces los descriptores en los currículums más altos reproducían el concepto del hablante nativo. Esta idea está completamente erradicada, ya de hecho en las revisiones que ha hecho el Consejo de Europa del Marco Común Europeo de Referencia, que es el modelo un poco que inspira las bases comunes para la enseñanza, el aprendizaje de la lengua en Europa, ha desaparecido, han quitado, han modificado los descriptores para hacer desaparecer este concepto de hablante nativo o del estándar de la lengua, porque se entiende que no corresponde a la realidad de lo que estamos viviendo en la globalización con todos estos cambios que estamos comentando. Las tecnologías de la información y la comunicación, decíamos que en la década de los 80 despliegan esa globalización geocultural, son decisivas, son claves para entender el momento en el que estamos viviendo. Ya desde los años 80 ya han pasado casi 3 décadas, que estamos hablando de los inicios de este concepto de globalización, que no es un concepto nuevo, además, porque la globalización, según los historiadores, se remonta incluso antes. Algunos defienden incluso que una globalización geopolítica que se originaría a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando ya se despliegan plenamente los procesos del capitalismo, tal como los conocemos ahora. Pero desde la globalización geocultural se han producido, sobre todo en el ámbito de las tecnologías, unos desarrollos a una velocidad, digamos, impactante, que han supuesto una cierta angustia también para las personas que proveníamos de una generación en que no habíamos, digamos, iniciado nuestra formación escolar o académica con las tecnologías, o por lo menos con un desarrollo tecnológico de ese nivel. Y eso, desde mi punto de vista, es un factor que tenemos que aprovechar y que poner, digamos, a favor de una visión de la lengua, como decía Vargas Llosa, que abra ventanas a realidades nuevas, a posibilidades nuevas. Te comentaba antes lo de mis hijos adolescentes, que tienen amigos y contactos permanentes con personas de todas las partes del mundo y que están viviendo a través de YouTube, como te digo, los vídeos que cuelgan con experiencias cotidianas adolescentes como ellos, pero de Australia o de Estados Unidos o de otros, y cómo eso está conformando una nueva forma de ser adolescente, diría yo, en el mundo, ¿no? Entonces ellos son los que tienen la palabra de cómo se va, en definitiva, a aprovechar todo esto, ¿no?, en la ampliación del espectro de la lengua y de la cultura.
El español es un instrumento que cohesiona una comunidad de hablantes que tiene unos rasgos fuertes y que se presenta como especialmente cohesionada. Esto llama la atención, ¿no? Porque es de las comunidades en las que esta participación cultural, digamos, sigue estando muy activa y conforma, ¿no?, un modo de comunidad en la que se comparte, ¿cómo diría?, una forma de entender la vida o de entender nuestra relación con el tiempo, nuestra relación con las personas, que es atractivo para personas que provienen o que están ubicadas en otras culturas, en otras realidades. Nuestro sentimiento de colaboración, nuestro sentimiento colectivo, que se plasma luego en muchos desarrollos, el carácter también de apertura hacia la mezcla, hacia lo híbrido, son rasgos que caracterizan en gran medida esta comunidad hispanohablante y que hoy en día, en el que hay un poco esta preocupación, ¿no?, por sostener los valores de solidaridad, de vínculo entre las personas, después de una época terrible, ¿no?, de modelos neoliberales que han llevado también a una cierta deshumanización, ¿no?, de muchos aspectos, se perciben que aquí, en el español, como vehículo de cohesión de esta comunidad hispanohablante, permanecen vivos, y esto creo que es un factor de atracción para que la gente se aproxime a nuestra lengua y a nuestras culturas. Son diversas, son diferentes, pero comparten algunos valores fuertes que están ahí, que forman parte de todos. Y finalmente me atrapó, digamos, la pasión por la lengua y la literatura española, y de hecho completé mis estudios jurídicos, pero hice la carrera de filología porque encontré una dimensión muy satisfactoria, ¿no?, en explorar las posibilidades de la lengua, las posibilidades de la enseñanza de la lengua, o sea, la dimensión didáctica de la lengua, y bueno, de hecho se ha convertido en mi profesión desde aquellos años de estudiante.